esta información es biología. Algo que ya existe, ya está y siempre ha existido. Y entre más chicos les enseñes toda esta información, le empiezan a quitar como el morbo, el tabú, el miedo a hablar de decir pene, vulva, vagina, testículos, escroto. O sea, ya son palabras que van fluyendo como decir encía, diente, lengua. Sí, exacto. Y además la parte del placer, que no se nos olvide que no es nada más para tener bebés, ¿no? Sí, claro. Sí, porque eso sí sería como muy de religión, ¿no? Pero pues ni al caso. No, pero ahí te va, bueno, yo soy cristiana y hay un libro hermoso que se llama Cantar de los Cantares, que si lo lees y le pones atención es un libro erótico. Erótico, sí. Sí, entonces ahí Dios está diciendo, te di esto para que lo disfrutes disfrútalo sabiamente. Claro. Sí, y qué bueno que dices de que eres cristiana. Ayer vi una pareja como papás, porque el niño dice que es gays, ¿sí? Chiquito. ¿Ustedes son pareja? Él y yo sí, él es mi esposo. Ah, yo pensé que era el señor alto del otro día. No. Estaba del otro lado. Sí, es que sí, como él estaba en otro lado, yo dije, ay, no, él es mi esposo. Mira cómo es la cuestión, como yo vi que Diego y se sentó lejos, y yo dije, pues no. Yo creo que dijo, ay, qué open minds son en esta escuela. Sí. Y entonces el niño decía que era gays, ¿no? Y entonces la señora hablaba de que ellos son cristianos y le digo, bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta qué religión profesan, porque sí hay que respetar algunos aspectos, pero dentro de ese respeto hay que ver qué diferencias vamos a hacer ya, porque pues muchos de los valores de la iglesia o de nuestra familia ya no embonan con nuestra nueva realidad, ¿no? Sí, claro, definitivo. Y tengo un libro que compré en una librería católica, cristiana, de cómo nacen los bebés. ¿A poco? Y yo lo compré y dije, ay, ya me imagino cómo vienen, ¿no? Así, sí, claro. En el prejuicio total. Y esto hace como 25 años, ¿eh? Y viene explicado en texto, dice, cuando el hombre penetra en la vagina a la mujer y ambos sienten placer. Sí. Yo dije, ¡ay, el libro cristiano! No, es que, o sea, luego mucha gente tiene esto, ¿no? Porque es falta de información que comentan que pues el sexo es mal, al contrario, o sea, igual Dios por eso puso unas partes que están escondidas dentro del cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, para disfrutarlos en algún momento con el esposo, con la esposa, obviamente con todo el conocimiento científico. Claro, sí. O sea, no siento que es un poco más de la religión católica. Ellos sí ponen muchos tabús y te ponen muchos tabús desde que eres niño. Pero bueno, antes que nada, bienvenida a La Madriza. Estamos felices de tenerte contigo. Bienvenida. Quiero que sepas que contigo abrimos nuestra segunda temporada. Wow. Entonces estamos muy emocionadas de tenerte. Bienvenida, Carola, ya te extrañaba. Sí, ya sé, ya hace varios días que no nos veíamos. Bienvenida a La Madriza, Vicenta, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Moncha, por otra temporada. Una temporada más. Gracias al productor. Sí. Pero bueno, tenemos una invitada muy especial hoy, Vicenta Hernández Hadar, experta en sexualidad, psicóloga y experta en temas de duelos, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, platícanos un poquito, Vicenta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Mónica y Caro, por esta invitación. Me encanta el nombre de La Madriza, ¿sí? Yo utilizo a veces esto de me pegué una madreada o una madriza con tal cosa, ¿no? Sí. O me dieron una madriza, ¿no? Sí. Y entonces me parece espectacular el nombre, porque también es como esta parte de hacer un maternaje a través de la comunicación para mamás y papás, porque terminan oyendo todos en familia este tipo de programas y que nos permiten abrir un poco más los ojos y conocer a diferentes especialistas, que eso es seguramente lo que están haciendo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Oye, a ver, Vicenta, cuéntanos, ¿quién es Vicenta? ¿Cómo nace Vicenta, la experta psicóloga? A ver, cuéntanos de ti. Bueno, pues miren, yo trabajo desde los 15 años, fui secretaria en un banco 15 años y creo que eso me dio una perspectiva de lo que era ser muy chavita, porque pues hoy digo, pues era una chavita, había empleadas de 20, 30, 50 años de edad que no tenían nada que ver con mi historia personal,
pero que siempre he como tenido la habilidad de tomar de las personas y sobre todo de las personas mayores como esta parte de que me enseñan con todo esto, ¿no? Entonces, creo que eso me dio una perspectiva de la vida muy importante y muy diferente a como había sido educada en el hogar. Por eso digo, a mí me educaron en la familia Hernández Haddad, pero también me formé mucho en este trabajo durante 15 años, porque me dio otras herramientas. Y finalmente, durante esos 15 años, que fui muy feliz como secretaria, esos 15 años, descubrí que yo quería estudiar algo más, ¿no? Y entonces empecé a buscar, me tuve que hacer un estudio vocacional, porque yo nunca había dicho, me quedé con las ganas de estudiar, nada. Yo por eso digo, pues cuando te cambie la brújula de qué eres y para dónde quieres ir, incluso así sea la orientación sexual, no nada más la vocacional, pues explora. En mi caso fue la vocacional y entonces me dijeron pues como para abogada, bibliotecaria, psicóloga, y pues yo ya estaba en psicoanálisis desde hacía varios años y dije, bueno, pues psicología, pero era así como, pues alguna tengo que estudiar, ¿no? Y me metí a estudiar psicología y la maestría en psicología y al mismo tiempo estaba la especialidad en sexualidad humana que me abrió un panorama muy diferente de la vida, ¿no? Entonces, de manera resumida, yo les diría, yo soy parte de esa doble moral que hubo en mi propia vida por muchos años y que creo que al haber estudiado en la universidad la carrera de psicología y haber estudiado sexualidad humana, me abrió un panorama muy diferente, sobre todo ya cuando te dicen que la sexualidad humana es parte de la naturaleza, de la persona, que cada uno tenemos derechos y te van hablando de los derechos humanos, entonces se te van quitando un montón de culpas, ¿no? Sí, porque claro. creo que parte de esa doble moral es que los hijos y las hijas, cuando, en el caso mío, cuando yo era una muchacha, pues cargamos no nada más con esa doble moral de, pues esperan de mí tal cosa, pero yo a la vez estoy explorando tal experiencia de pareja y entonces termina uno por cargar con muchas culpas, ¿no? Todavía hace unos días les decía yo a un grupo de papás y mamás que como esta parte que parece tan sencilla, pero que se habla tanto en las familias de no dejes que nadie te toque. Por eso hay que decir nadie, mientras seas una niña, un niño, porque a veces nos queda la lección como de que nadie te Nunca. toque para siempre. Ok. O que te dicen, no dejes que te anden manoseando los novios. O el novio, en mi época era el novio, porque esperaban que fuera Uno con para él siempre. para siempre. Claro. Y entonces les digo, pues es que era toda una tarea aprender que no te estaba manoseando, sino descubrir desde muy adentro de ti que yo no me siento manoseada, sino me siento acariciada. Entonces creo que a mí me sirvió mucho ir integrando lo que yo estaba estudiando con lo que había yo vivido, aunque tenía yo 29 años cuando empecé la carrera, pero pues era una forma de ver o redescubrir a la Vicenta con los años que había vivido y lo que quería vivir, y que además no me había casado a esa edad, porque yo había decidido no casarme, sino empezar a estudiar y tener un proyecto personal, profesional muy diferente, ¿no? Entonces, creo que eso me sirvió mucho, el que no lo vi como yo voy a ayudar al ser humano y voy a salvar al mundo. No, sí traía yo idea de que quería yo servir a la población, pero también como qué voy a resolver yo en mi vida, ¿no? Sí. ¿Y cómo decides después especializarte más en niños? ¿O te especializas de adolescencia para abajo o también atiendes a adultos? Atiendo a todos, pero sobre todo adultos los atiendo mucho como papás, Como mamás, papás. Ok. pero por ejemplo mucho también esta parte de acompañarlos de cómo puedo ir por la vida con mi hijo, que a veces si escoge el rosa me siento amenazada social, familiarmente, de que Claro. crean que yo lo estoy empujando a ser gay, ¿no? Entonces esa es una labor que me encanta, que me permiten las familias hacer. Otro tema que me encanta y que además mi tesis en la universidad fue sobre duelo, sobre qué significa la pérdida de la vida, ya sea por enfermedad, por una cuestión de enfermedad terminal, por la vejez misma e incluso por el suicidio, ¿no? Que fue de las cosas que más me impactó en este trabajo. Y entonces eso me abrió un panorama también importante hasta para trabajar el tema de abuso sexual y el de orientación sexual, porque con el tiempo fui descubriendo que ese documento que yo hice para titularme
pues no es que es para la muerte, para la enfermedad y muerte, es que todos los días tenemos Duelos, pérdidas claro. importantes en la vida, ¿no? Por ejemplo, no nada más la pérdida de un hijo, para quien han perdido un hijo, que me parece de las pérdidas más terribles que el ser humano puede vivir, sino también de los noviazgos, el renunciar a una relación de pareja que a lo mejor no está funcionando y que te está haciendo más daño que bien, el Sí, dejar hasta ir un a los hijos. trabajo, tal vez. Sí, o dejar ir a los hijos a estudiar a otra Ay, ciudad, o por ejemplo el tema de la orientación sexual, esta parte de las mamás y papás que tienen expectativas de algún día mi Mis hija, mi hijo nietos. se van a casar, y como le dijeron un chico de 18, 20 años a la mamá, cuando la mamá le dijo, es que yo siempre soñé con verte casado y verte tener hijos, y le dijo el chico de 18, 20 años, le dijo, mamá, yo les estoy diciendo que soy gay, no estoy diciendo que no me voy a casar y que no voy a tener hijos. Y esto lo dijo hace casi 30 años este muchacho, o sea, muy vanguardista, de estos chicos que tienen la oportunidad de leer muchas cosas, de aspirar y poder estudiar en el extranjero, y que pues Sí, se hace, les abre el panorama. se les abre y completamente. entonces dicen, no, pues aquí en México hace 30 años no existía el matrimonio entre personas del mismo género, pero hoy en día pues eso ya no es un conflicto, es un conflicto en la aceptación, pero no de que aquí en México se tienen que casar a escondidas o vivir a escondidas. No, eso no. Sí va a haber gente muy homofóbica, pero la gran mayoría tenemos más apertura. Sí, pues Sí. de hecho aún hay, hablando otra vez como de sexualidad, aún hay muchos tabúes de los papás hacia la sexualidad, ¿no? O sea, porque ¿cómo le voy a hablar de sexualidad a mi hijo? ¿Qué es eso? No, jamás en la vida. Cuando en realidad hablar de sexualidad, lo que decías en una plática el día lunes a la noche, que hablar de sexualidad es decirles, límpiate bien la vulva, límpiate bien el pene, lávate bien el ano. Ahí ya estamos hablando de sexualidad. Claro, o cuando dicen, ¿y por qué cuando veo esos en la tele me tiembla la vulva? Dijo una niña hace muchos años. Y le digo, ¿cómo que te tiembla? Es que siento como que andan hormiguitas y entonces hasta el lenguaje corporal así como que anda algo caminando por ahí. Pues es que la vulva cuando hay excitación sexual se llena de sangre, igual que el pene pues se Sí, erecta por claro. sangre, la vulva también se hacen hinchaditos los labios de la vulva porque hay excitación. Y entonces les digo, es que a lo mejor estás sintiendo cosquillitas. En kinder es muy típico que digan. En cambio, a los 8 años te dicen, no, yo nunca he sentido eso. Entonces, Sí. porque ya aprendieron a negarlo, porque a lo mejor alguien pasa y les Desde dice, ¿qué te estás agarrando otra vez? Y Sí, no seas entonces, cochino. no seas cochino, ya te dije que no te toques ahí, te vas a infectar, el famoso te vas a infectar, y entonces asocian el placer con la infección. O los chicos que a veces dicen, oye, es que para mí mi prepucio es muy pequeñito y entonces no puedo desplazarlo y me duele. Bueno, si tienes que verlo porque a lo mejor o no le estás haciendo bien o le estás echando flojerita y no lo quieres hacer, pero si sí lo estás haciendo y no puedes, Sí, pues es tema igual médico. y vas a tener que ir al médico. No, pero me va a doler. Bueno, ya hay que spray, que pomadas, que muchas cosas que el doctor o doctora te va a decir, Sí. pero no lo dejes pasar, porque para que tú tengas una buena calidad de erección, es decir, que tu pene se pare y se ponga duro, necesitas que este orificio del prepucio se desplace. Sí, Bueno. a mí, ay, perdón. Me parece súper importante como el acompañamiento que le das a los padres, porque la primera vez que yo contacté contigo el ciclo pasado fue porque mi hija de kinder traía como todo, bueno, de casa de los niños traía todo este tema de que sí, mi novio, y sí, mi novio, y es que mi novio, o sea, yo al principio, yo nunca he sido como tan cerrada de mente, pero al principio sí me agarró en curva y no sabía cómo manejarlo. Entonces dije, no, a ver, o sea, me dije a mí misma y dije, necesito un acompañamiento experto porque yo no sé de esta niña qué onda, si es normal o qué está pasando. Entonces, ese acompañamiento que nos das a los padres es lo que me parece importantísimo y desde qué edad se le tiene que dar, porque ahí en ese momento yo no sabía cómo actuar. Ya después entendí que es normal, es más, ya ni se acuerda. O sea, bueno, ya pasó esa etapa, como me Claro. dijiste, me dijo, es una etapa y ya, punto. Sí. Y ya pasó esa etapa y ahora
ahora está en otros temas y como bien dices también tú, los primeros hijos generalmente nunca dicen nada porque son más como no, esto sí, esto no. Ella es mi segunda hija y mi primer hijo nunca había dicho nada de esto, entonces por eso a mí se me hacía como, ¿por qué esta niña? ¿Qué onda? ¿Por qué va tan adelantada? ¿Qué está pasando? ¿Qué está viendo, no? Sí, ¿qué está viendo? ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde lo escuchó? Algo le pasó, todo lo que pensamos nosotros por nuestros mismos prejuicios, la manera en la que nos educaron. A mí me educaron en una escuela de monjas, entonces obviamente todo era pecado, todo era tabú. ¿Cómo crees? Nosotros no podíamos, y eso que bueno, no soy tan grande, pero aún así hace 20 años que, no, me la bañé, hace 30 años que yo estaba en la escuela, en primaria, hace 2 años. Ya era como, no, eso es pecado, no puedes hablar de eso, virgen hasta el matrimonio, bla, 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 y jamás tuve un tipo de educación sexual, yo creo que tal vez hasta la pubertad, cuando ya estás casi que en plena pubertad. Entonces me parece increíble que tú promuevas todo esto de que no, desde chiquitos, bueno, mis hijos como están en Montessori, sí, siempre fue pene, vagina, yo erróneamente siempre decía vagina. Yo también decía vagina. En México se usa mucho decir vagina. Sí, ahora ya entendí que es vulva. Ajá, pero siempre fue pene, vagina, pecho, escroto, bla, bla, bla. Pero nada más, hasta ahí, como por encimita. Y entonces, pues siempre hay mucho tabú y en México hay muchísimo, o sea, muchas de nuestras amigas todavía tienen tabú como de estos temas con los niños y eso. Entonces, ¿tú desde qué edad propones que los niños tengan conocimiento? Pues prácticamente desde que son bebés, porque siempre estamos hablando de sexualidad, aunque no parezca. Hoy hice precisamente un ejercicio porque alguien decía que pues es que a veces ya les hablan en sus casas porque ya están creciendo. Exacto. Y les digo, es que a veces creemos que hablar de sexualidad es hasta que se están desarrollando. Y entonces me dice alguien, pero no todo tiene que ver con la sexualidad. Y le digo, a ver, ponme un ejemplo. Y dice, caminar. Y empieza el debate de, pues no caminan igual hombres y mujeres. Incluso alguien dijo, pero los hombres caminan más rápido. Digo, pues a veces tiene que ver con el zapato que usamos las mujeres o los zapatos que a veces no son tan prácticos para caminar. Claro, si vamos de tenis todos, pues todos caminamos quizás al mismo ritmo. Y entonces después alguien dice, la ropa, y le digo, bueno, yo te diría que, por ejemplo, la ropa interior no es la misma. Sí. Y entonces me dice, ¿por qué no? Le digo, a ver, la ropa de mujer no trae para sacar un pene, ¿sí? A menos que sea una mujer trans, ¿sí? Claro. Entonces, vean ustedes cómo sí tiene que ver con qué sexo biológico tienes. O, por ejemplo, al hombre le han enseñado a que orine parado, cuando pues el hombre hasta por salud tendría que orinar sentado, ¿sí? Porque es mejor orinar sentado y ya no digamos por higiene. ¿Sí? Y no mancharían. Claro, claro. Bueno, de hecho, Messi hizo una campaña en Europa para que el hombre deje de orinar parado, solo que pues aquí esos temas no se hablan así. Bueno, es que estamos hablando de Europa, o sea, en Europa el tema de sexualidad, la educación sexual está mucho más desarrollada. ¿Y qué es lo que pasa allá? Pues que los jóvenes son muy conscientes y no, o sea, el porcentaje de embarazos adolescentes debe ser muy bajo a comparación de Latinoamérica. Pero ahora que dices esto de hacer pipí sentado, me acuerdo que había alguien que alguna vez me platicó en mi familia de que es que enseñaron al niño a hacer pipí sentado. El niño resultó que, bueno, al final decidió que su orientación sexual era gay. Y decían, es que sí, porque su mamá desde chiquito ni siquiera lo paraba para ir al baño. O sea, desde chiquito lo enseñaron a hacer pipí sentado, con razón. Sí. Entonces yo obviamente enseñé a mi hijo al baño parado. Yo no, los niños van parados, las niñas van sentadas. Pero todo eso, pues no, al final no tendría por qué influir en tu orientación sexual. Claro, y como les digo, si no es COVID, no se contagia que porque se metieron al baño de niñas o porque convivió más con niñas o porque orinó sentado. Finalmente son como los prejuicios y los miedos que tenemos. Ahora, la pregunta iba por esta parte de a qué edad. Yo insisto en que cuando un bebé tú lo estás pañaleando, de alguna manera le estás hablando de sexualidad
aunque no sea con la boca, de manera, con el lenguaje corporal, no verbal, lo estás haciendo. Por ejemplo, a una niña se le seca diferente que Sí. como se le seca al niño su pene, ¿sí? En el caso del niño, pues a lo mejor le tienes que pasar la toallita de una manera que no quede humedad, o le tienes que hacer con la pomadita para que circule en el perímetro del pene. En el caso de la niña es hacia atrás para que no contamine de atrás hacia adelante. Todo eso es educar en sexualidad. Y esta parte de que a veces no quieren que el papá bañe a la niña, que porque ay, no le vaya a pasar algo, no vaya a ser que la lastime, y no piensan necesariamente en el abuso sexual, sino que el hombre es como tosco y no va a saber cómo cuidar a la niña y hacerle una buena higiene. Y no es cierto, más bien tiene que ver con una parte cultural. Incluso hoy decía yo acerca de la cocina, les digo, aunque cada día hay más hombres que cocinan, las que cocinan más y mejor tienden a ser las mujeres, ¿sí? Y entonces eso no tiene que ver con que el hombre no tenga la capacidad, es el entrenamiento que las mujeres traen, ¿sí? Y nosotros se los hemos ido quitando también. Claro. O sea, con toda la educación tan cargada al machismo que tenemos en México, la Claro, verdad. Sí. claro. Entonces, cuando un niño escucha, o una niña, vamos a pensar, escucha que mamá dice, y lávate bien el pene, Luisito, porque después por eso te apesta, esa niña está aprendiendo que el pene apesta. Sí. El niño está aprendiendo de, pues si no se lava bien, qué asco su pene, ¿sí? O por ejemplo, y déjense de estar viendo que nunca se tienen que ver la colita, la vulva, el pene, como le digan en casa. Yo digo, Entre hermanos. entre hermanos, pero además es común que les guste jugar y bañarse juntos. Sí. A mí me parece que es una súper oportunidad que se bañen juntos, sobre todo cuando son más o menos de edades similares. Pues si el hermano tiene 15 y la niña tiene 5, pues Sí, ya claro, como ni que al no, caso. no pega ya una experiencia así. Pero cuando tienen 3 y 5, o 6 y 8, les encanta y se avientan agua. Y mamá, ya me vuelvo a echar jabón en los ojos. Y papá, es que fíjate que mi hermanita no entiende que por qué me toca el pene. ¿Y ahí qué está. pasa ahí si experimentan? Porque luego sí tienen curiosidad de que, a ver, déjame te jalo o algo así. Dices, Y se jalan. Y entonces decirle, a ver, no sé, Susanita, ¿por qué le jalaste el pene? Y pues es que quería ver qué se siente. Sí, pero es su cuerpo, y acuérdate que su cuerpo es de él no tiene por qué permitir que tú le toques, y además entre hermanos no se tocan, y además es una zona delicada que tiene sensaciones tanto de placer como de dolor, y jalar el pene de esa manera le duele. Y entonces, y a lo mejor la niña dice, ¿y por qué le duele? Pues porque es piel, porque eso no se estira de esa manera, no se jala de esa manera, pero es que yo tenía curiosidad. Entiendo que tengas curiosidad, pero no lo puedes hacer de esa forma. O que de pronto se están bañando y se abren sus nalguitas así. ¿Qué haces? Es que quiero ver por dónde hace popó. Y entonces, bueno, pero ahorita te explico, no tienes que ir a explorar con las nalguitas y el ano de tu hermanito o hermanita, ¿no? Entonces, Sí. ir como nada de que, ¿cómo se te ocurrió? claro. ¿Qué no te pones a pensar que estás violentando a tu hermano? Porque ya entonces la niña, el niño se quedan como de, qué Hice lo bárbaro, peor. hice Sí, o sea, lo ¿qué hice, peor. no? Y ya le fallé a mi mamá o a mi papá, ¿no? Ay, no, es Sí. que está bien cañón porque es que siempre en este podcast justo promovemos que maternar es bien difícil Ujú. porque no sabes. Entonces, con todo lo que traemos cargando, por ejemplo, yo nunca quise bañar a mis hijos juntos. Tienen 6 y 4, o sea, se llevan nada. Y yo me acuerdo que yo sí me bañé un chorro de veces con mis hermanos y justo pasaba eso, jugábamos y que te echo agua y bla, bla, bla. Pero después, como que ahora en esta nueva era es todo como muy cuidado y tú no puedes ver acá y tu privacidad y no te puede ver nadie más. Entonces, como que nunca los quise bañar juntos. O luego a veces, la otra vez, por ejemplo, que Siena fue a tu casa y que me hablaste y me dijiste, oye, ¿se puede bañar con las niñas? Y yo dije, ay, claro, porque pues yo me bañaba con mis amigas. Pero como Siena nunca se había bañado con nadie, llegó y me dijo, mamá, me bañé con Ana Caro y nos vimos, mamá. Ay, sí. Sí, o sea, como que fue algo muy nuevo para ella que para mí era muy normal cuando yo era niña. Entonces, pero siento que es como todo lo que nos han puesto en Sí. esta nueva generación de que nadie puede ver a nadie, hay que cuidarlos muchísimos porque el Ujú. abuso está en la vuelta de la esquina, bla, bla, bla.
Entonces sí está complicado. Sí. Bueno, yo en mi experiencia tengo 2 niñas y un bebé. La primera vez que llegamos a casa con el bebé, yo así, vamos a cambiarle el pañal, le cambiamos el pañal y las niñas, ¿por qué tiene un dedo ahí? Y ya, mira, ve, no es un dedo, se llama pene y los de acá son los testículos. Y entonces no tiene vagina. No, bueno, decía vagina en ese tiempo, pero a partir del lunes ya no es vagina, es vulva. Entonces ya le dije, no tiene vagina, vulva, tiene pene, tiene testículos y no es un dedo. Ok, y ya, se acabó. Sí, se acabó el tema. También, no sé si sea real, pero siento que, digo, nunca se han bañado juntos mis hijos, pero sí se han visto, obviamente, porque de repente uno corre encuerado y otro. Claro. Y si eso crees que los haga menos curiosos o ni al caso, porque yo sé que hay niños que nunca han visto una vagina y pues mis hijos han visto los dos. Entonces, ¿eso los hará menos curiosos o...? ¿El que no se vean? No, el que ya hayan visto. No, al contrario, yo creo que baja la curiosidad. De hecho, parte de los objetivos que tiene la educación sexual es que los niños y las niñas crezcan con menos dudas. Claro, cuando una mamá a mí me dice, es que ya me estoy arrepintiendo de haberlo mandado a tu taller o a tu curso porque antes no preguntaba y ahora no deja de hablar del tema, le digo, no, más bien estaba atorado y no destapaba todas las inquietudes que tenía. Entonces, más bien felicítate como mamá, papá, de que lo llevaste a un espacio donde además no es lo mismo que te sientes tú solita o solito a hablar con tu hijo o hija, a que va a un salón y a lo mejor tu hija está así como de qué nos están hablando y no, yo ya me quiero ir, tengo hambre y tengo sueño, a que de pronto ve que la niña Caro levanta la mano y hasta le tengo que decir, Caro, ¿me esperas? A ver qué quiere preguntar Mónica, porque hay quien no deja de preguntar. Y entonces en ese momento dicen, no, pues es que No aquí, pasa nada, es aquí hay que seguro. preguntar, es seguro Claro. y es natural. Sí. Aunque no usen esas palabras, se dan cuenta que se vale hacer todo eso. Sí. Y entonces empiezan a preguntar. Oye, ayer una de mis hijas, la grande, salió fue el taller ayer y llega a la casa. Ay, no, mamá, salí traumadísima. Y yo, a ver, no saliste traumadísima, saliste con información nueva y la estás asimilando. Ok. Y ahorita llegando me dice Moni, oye, vino y me dijo, está padrísimo el taller. Sí, me me gustó encantó. muchísimo. Y yo, bien, vamos por buen camino. Pero fíjate la clave ahí, Caro. No fuiste la mamá que a veces puede surgir que empieza. ¿Pero por qué? ¿Qué te traumó? Es que a lo mejor no estabas lista para que yo te llevara. Y entonces, en lugar de entender que la niña está en un proceso, que a lo mejor entre lo que le habías dado de información y lo que recibió y ver a todo un grupo hablando del tema, pues sí hay muchas cosas que se está cuestionando. Y entonces tú qué hiciste es como, a ver, mira, estás filtrando tanta información tan diferente. No es de, no, qué barbaridad, pues de qué les hablaron, porque de Claro. pronto sí me dicen, pero Sí, puede pasar. llegó traumada, salió impactado. Bueno, hay quien se ha atrevido a decir, no pudo dormir en días, mi Ay, hijo. ya. Y yo digo, no, pues sí, a lo mejor estaba faltando tanta información o lo que no dejó dormir ese niño o niña fue el impacto que vio en su mamá o en su papá. Claro. O el conflicto, porque a veces es hasta un conflicto de papá y mamá. Es que yo no quería que lo mandaras, pero tú insististe y entonces yo dejé que la llevaras a donde querías, pero ve, esas son las consecuencias. Entonces ya la niña ya no está impactada porque vio una toalla sanitaria con tinta roja donde enseño cómo se pone, cómo se quita, qué cantidad de sangre más o menos sale. Ya está impactada porque ya es un problema familiar. Y entonces un sí, conflicto. hay que ¿Y revisar. qué pasa, por ejemplo, con esta nueva usar menos toallas y entonces usar la copa o el anillo? No, el Tampax. No, hay una nueva... El diafragma. No, hay una nueva, bueno, la copa menstrual y hay otra cosa nueva que una amiga usa, no me acuerdo cómo se llama, yo no la uso todavía, que cuando nuestras niñas les bajen, no sé, van a tener, espero, 12 años, a mí me bajó a los 12 años. A esa edad, ¿tú ya recomiendas que ellas pudieran usar esto, que es mucho más higiénico, menos contaminante, Sí. bla, bla, bla? Yo ayer precisamente le decía al grupo que en Europa, Canadá, Estados Unidos, la copa menstrual ha tenido un gran éxito. ¿Por qué? Porque una copita
tiene una duración de 10 años, ¿sí? O sea, pensar que una copita que es muy pequeña, en 10 años la vas a desechar. Incluso les puse ayer el ejercicio de ver, si son en promedio, pensemos que 20 toallas por cada ciclo menstrual, al año son 240 toallas. Sí, En 10 bueno. años, y entonces había una de las guías que iba también ahí rectificando la contabilidad de las toallas, y eran miles de toallas sanitarias Sí. en la vida de una mujer que va a menstruar en promedio, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se quedaban impactadas las niñas de ver, niñas y niños, de ver la cantidad de toallas que podían utilizar. Y entonces ahí les decía yo, ¿ya vieron por qué ha tenido tanto éxito la copa menstrual? Porque esa solo contamina una sola copita. Sí. Entonces, en Europa, Estados Unidos, Canadá, sí se está usando más, pero ahí no es tan, claro, esto ha cambiado. Ahora hay un retroceso en muchas cosas de cómo educar en sexualidad. Se ha regresado mucho a esta parte de la virginidad, que yo no digo que hay que promover que no tengan abstinencia, ¿no? Quien se quiera abstener al matrimonio, que lo haga, claro, y adelante. Pero están como cuidando, mi mamá usaba mucho una frase para otros temas y decía, por estar cuidando los mosquitos se les están metiendo los lagartos. Sí. Y a veces en esto de no quiero que pierda la inocencia mi hijo, y es que mi niña está en una burbuja, y es que mi niño no quiero que sepa cosas antes de tiempo, y es que mi hija a lo mejor entendería que le estoy dando permiso de tener relaciones sexuales y la niña tiene 6 años y nadie le está hablando de que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, creo que este retroceso ha implicado o ha significado que los niños y niñas también se hayan retrasado en preguntar algunas cosas. De hecho, hasta para leer, sumar, multiplicar, hay un retroceso muy grande, porque pues muchas mamás y papás sienten que es demasiada tarea la que dejan. Y yo digo que sí, hay que mediar como hasta dónde hay que llegar, tanto en lo académico como en la educación sexual, que es formación para la vida. Claro. Yo insisto en que la educación sexual tiene que ver con la formación para la vida. Y entonces los niños y las niñas, mientras más oportunamente les damos información como de la vagina, tiene la capacidad de abrirse porque por ahí pasa el bebé. Cuando llega el tema de la copa menstrual, entonces dices, acuérdate que si pasa un bebé, pues con más razón una copa no va a hacer daño. Y tú ahí las puedes enseñar. A ver, se pone así, o sea, tocarlas físicamente, ¿no? Sí. Para ayudarlas, no hay ningún Claro, tema. O lo haces primero con algo. Yo utilizo una vulva vagina de goma que pues la tengo para mis cursos, pero por ejemplo puedes buscar algo que tenga alguna cavidad y con una copita menstrual de adolescente, porque hay diferentes tamaños, le vas enseñando. Incluso en el taller de ayer, en la plática de ayer, mostré un video que viene hecho por un laboratorio de cómo se coloca la copa menstrual y que es bellísimo. Y es muy fácil. Muy fácil, claro, muy fácil verlo, como cualquier cosa. Si te dicen que vas a armar un escritorio, tú dices, sí, jálate el desarmador y le volteas y le haces, y ya después dices, ya no le hallo cómo va. Igual puede pasar y no, mamá, y es que tengo miedo y espérate tantito. Sí puede pasar. Pero pues poco a poquito, y les digo, mientras usa tus toallas sanitarias. Claro. Y ahí vas poco a poco perdiendo el miedo. A lo mejor primero usa un tampón, así poco a poquito, siempre y cuando la niña no se sienta violentada. Y lo pueden ir aprendiendo, porque es hasta una parte de autoconocimiento de cómo está formada mi vulva, porque además, por eso es que insisto en que las niñas desde pequeñitas vean con un espejo su vulva. Y entonces que la niña separe sus labiecitos y vea, ¿ves ese agujerito que está más grande que el que está arriba por donde haces pipí? Ese es el orificio llamado de la vagina. ¿Y por qué? ¿Qué cosa es un orificio? Es un agujero. Sí, solo que este es un agujero pequeñito. ¿Y para qué es? Bueno, por ahí pueden salir algunos bebés. ¿Y por ahí salí yo? No, tú saliste por acá, por mi panza. Todos hemos estado en la panza de una mamá, pero unos salen por una cirugía llamada cesárea y otras por abajo y se llama parto. ¿Y cómo
escupe por ahí. Bueno, porque esto es importante que sepas que se va a expandir, se va a agrandar, porque es un músculo. Y duele, sí, tú incluso les digo, a ver, jálate un poquito así la piel. No, sí duele, imagínate acá también duele, pero bueno, para eso mamá se ejercita respirando. Entonces es como bajarle. Yo les digo a la mamá, si tú sentías que te morías, no se lo digas, porque me ha tocado niñas. Poker face. Los niños a veces dicen, cuando yo iba a nacer, ya casi mato a mi mamá. Y Ay, dices, no. porque como oyen, casi sentía yo que me moría. Claro. Para Sí, los ellos niños es literal. Claro, o por ejemplo, un chico de unos 12 años, hace muchos años, dijo, es que cuando las mujeres van a menstruar, les explota algo en los ovarios, porque le han de haber dicho que el óvulo pues ya maduró y entonces se desplaza porque ya no tiene que estar adentro del ovario. Pero el niño entendió literalmente que explota. Y entonces sí hay que cuidar como el vocabulario de casi me muero, Claro. y casi sentía yo que te morías. Entonces los niños lo toman literal. Sí. Oye, una de las frases que dijiste el lunes me impactó, o sea, me dejó choqueada. Cuando muchos de los papás a veces decimos, no, es que no quiero que mi hijo tome el curso de sexualidad porque está chiquito, es un inocente, le voy a quitar la inocencia. Y luego después saliste con la frase que decías, ok, ¿y los pedófilos y los pederastas de qué se alimentan? De inocentes. De inocentes. Entonces me quedé helada y corroboré que estaba haciendo lo correcto en estar en esa plática en ese momento y que al día siguiente mis hijos iban a tomar esa plática. Claro. Yo tengo una frase que sé que resulta muy fuerte, pero yo soy muy directa y trato de que lo más concreta que pueda yo para que vean que si esto está en serio el asunto. Les digo, la primera herramienta de prevención del abuso sexual es la educación sexual. Uh-huh. Y el primero de los abusos sexuales es la falta de educación sexual. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, uno ve en internet y dices, la estafa más frecuente en este mes de tal es que te llaman y te dicen tal cosa. Y uno dice, qué bárbaro, ya salió otra forma de estafa. Sí. Y luego te dicen, infórmese bien, ¿no? Sí, y entonces dices, esta ni me la imaginaba. Sí. Igual pasa con todo lo que es el abuso sexual. Cuando yo era niña, bueno, yo de niña me decían, y si te portas mal, te va a llevar el robachico. Sí, Yo que iba a saber de la trata y de que te podían explotar sexualmente, aunque eras una niña. Yo nunca vi eso. No, bueno, seguramente existía, no hay duda. Claro. Pero no es que nos educaran para prevenir eso. Era como de pórtate bien. Por eso también esto de pórtate bien lo usan muchos abusadores y dicen, acuérdate que tu mamá ya te dijo que te portes bien. Y no vas a decir nada. Y no digas nada. Por eso cuando una mamá o un papá van y dicen, no sé, pensemos que le vas a dejar al cuñado, a los cuñados, a la comadre, a quien sea, tu hijo, tu hija es en casa, ya previamente, no la noche anterior, sino con tiempo, explicas que es el abuso, nadie te debe tocar, ahorita que eres una niña, un niño, nadie tiene derecho a acariciarte, frotarte, ni besarte tu vulva, tu pene, porque a los niños y niñas no tenemos derecho a hacerles algo así. Entonces, en lugar de decírselo ahorita que ya va a venir la comadre a buscar a tu niña, porque entonces se va con esto de no vaya a ser que mi madrina, entonces me parece que a veces podemos contaminar. Entonces, cuando un niño o una niña aprende esa parte, esa persona con la que va seguramente sabe que tu hija o tu hijo ya tiene información. Entonces ya no está tan fácil. Menos candidatos. Así es. Y entonces, sí, porque ya saben que están más alerta, que hablan del tema. Incluso hace muchísimos años, una mamá, que eran pediatras los dos, y habían ido a un congreso a X ciudad, y resultaba que ahí estaba una amiga de no sé qué lugar de la vida, de ella, y entonces dijeron, pues paramos con ellos y ahí nos pasamos unos días de vacaciones y muy a gusto y tenían una niña de la misma edad y ahí lo dejaron. Pero resulta que estas pareja también de esa casa dijeron, oye, pues vamos a la cena convivio del congreso
con ustedes y se unieron, estaba padre el plan. Y mi hermano está aquí, dijo la señora anfitriona, y se puede quedar muy bien cuidando a las niñas. Y en la madrugada ese tío empezó a tocar a la niña. Y la niña en el momento se paró corriendo, se metió al baño, temblando, pero fíjense, empezaban los celulares, ¿qué tendrá esto? 25, 28, 30 años, y la niña sabía cómo marcar. Y entonces le marcó a la mamá y le dijo, mamá, ven por mí, ¿sí? Y le dice, ¿pero qué pasó? Ven por mí. Y esa mamá les dijo, me tengo que ir por mi hija. Y todos, cálmate, ha de ser. Sentí como... Pero todos, incluyendo el esposo, era como, cálmate, sí, no pasa ¿no? nada. Ha de ser que está adaptándose, nunca se queda así, es que estamos en otra ciudad, otra cama, otro cuarto, etcétera. No, mi hija no hace eso. Si mi hija me está diciendo que yo vaya, yo voy. ¿Llegaron? No, fue terrible lo que sucedió porque, pues, por supuesto, el reclamadero, el señor se le fue encima al Sí, señor claro. que, claro, así. Entonces, pues sí, esta parte de creer en la hija, en el hijo. Y por Sí, eso es muy importante que no Sí. estemos con que no dejes que nadie te toque o te agarre. A ver, ¿qué te tocó? A lo mejor íbamos a entrar al salón y le dije, ya Carito, ya puedes entrar al salón. ¿Alguien te tocó? Sí, Vicenta me tocó. Y a lo mejor le dije, Carito, ya para el salón. Por eso no hay que dejar nada más así el... Como al aire libre, ¿no? O sea, Siempre no ser te específico. toquen tus partes privadas, Sí, ¿no? así es. Y no estar todos los días, Sí, porque no, si no, es tampoco. Creo que terrible. es igual como cuando educamos en alimentos, ¿no? En casa, por ejemplo, a mí no me gusta el refresco, entonces en casa no lo tomamos. Digo, sí a veces, pero no es como que tengamos ahí Constante. el refresco para comer. Entonces, cuando salimos a alguna comida, me dicen, oye, mamá, ¿puedo refresco? Y ya saben cuál es la regla. Se tienen que tomar su litro de agua antes de tomar refresco. Les digo, ¿ya lo tomaste? Entonces, bueno, ya ha sido una práctica constante desde hace mucho. Y van a alguna fiesta donde no voy yo, no me gusta el refresco, gracias. Ajá. Donde fue ya constante, Sí, fue claro, práctico, trabajado. donde les expliqué por qué no me gusta. Bueno, porque tiene Los dientes, azúcar, el azúcar, así bla, para bla, bla. regalar y Claro. todo esto, los dientes, el estómago, la digestión. Y lo han ido entendiendo. Entonces fue una cuestión de practicar y de Sí, dejarles... de seguirles Claro. diciendo de informarlos. constante. Y es lo mismo con la educación sexual, es constante, Claro. es, bueno, constante, continua es lo mismo, informada, precisa, concisa. Claro. Real. No darles el rollo de que iba a pasar esta... cuando solamente buscan respuestas Concretas. concretas. Sí, porque a mí otra cosa de las que me preocupaba era así, a ver, yo no se lo voy a decir porque, o sea, como que al principio sí era como, ¿cómo le voy a explicar? No tengo ni idea, o me dicen algo y sí te medio agarran en curva porque nosotros no estamos bien preparados, entonces yo siempre he pensado mejor con un experto y yo voy a continuarlo, obviamente, y si me preguntan voy a hacer como dijiste de que aquí no pasa nada, aunque por dentro esté de que, ¿qué está pasando? Pero siempre... es mejor informar de alguien que sabe, porque si no, pues nuestros hijos tienen 6 años, bueno, mi hijo tiene 6 años, está en primero de primaria, y por supuesto que el compañerito le va a decir algo que probablemente ni es real, algo que vio, algo que escuchó, la información les va a llegar. Claro. Por cualquier lado. Claro. Entonces, es mejor informarlos. Claro, y además qué bueno que hay mamás como ustedes, porque pues como te conocí organizando un taller de mamás y papás y que te dije, qué bueno que tienes ese poder de convocatoria. De hecho, tiene unos 10, 12 años que digo, ¿qué pasó con las mamás proactivas que por tantos años de mi trabajo existían? Pues todas esas mamás proactivas que organizaron el de preescolar, primaria básica, pues se pasaron 10, 12 años organizando talleres, vino otra generación y otra vez toda la secuencia y de pronto se acabaron así como de estoy muy ocupada, yo no me meto a organizar nada, es muy difícil, después creen que estoy haciendo negocio, no entienden que los hijos están creciendo y le dejaban como este peso a mamás que como tú querían organizar un taller, en tu caso, por lo que sea, te tienen un nivel de confianza que te llevó a que pudieras organizar ese grupo que fue espectacular. Yo Sí, me fue un buen quedé grupo. muy satisfecha de ese grupo. Y entonces, ¿qué sucede? Se necesitó una mamá que se informó, que dijo y reconoció
es que creo que yo necesito esa información para poder orientar a mis hijos. Pero además tengo este poder de convocatoria y logré convencer a otras familias. Y entonces hiciste una labor que abriste un abanico donde cuántas familias, 15, 10, Sí. se vieron beneficiadas, o espero que se hayan visto beneficiadas con la información y por lo menos se llevan la reflexión, los cuestionamientos, dudas de no, Caro, yo no estoy de acuerdo, pero sí es que a mí me pareció interesante, no, yo lo entendí diferente y abren el debate, que es lo que pasa en los talleres con los niños y niñas y adolescentes, que empiezan con que no, es que yo creo que ella está hablando mucho de sexo. Ahorita, por ejemplo, pasó y alguien dijo, no están hablando de sexo, están hablando de sexualidad. Entonces, ¿qué es la sexualidad? Pues hablar también de emociones, del embarazo. Por ejemplo, una pregunta muy típica que está saliendo nuevamente, afortunadamente, en los jóvenes es cómo se contagia el SIDA. Porque hubo un bache como de 10 años que ya no preguntaban de infecciones. Como empezaron con que no, pues te puedes atender y ya hay tratamientos especiales para que el VIH no sea mortal, entonces era, bueno, como COVID ya no Ya te la mueres, libré. Sí. ya no te mueres, sí, pero de pronto ves a quien le dio neumonía Sí, se y murió. dices, bueno, pero pues yo, si hay piojos, digo, no, espérame, vamos a ver, no nos vayamos a contagiar de piojos, que hoy mismo te los puedes quitar. Imagínate una infección que implica un tratamiento y siempre digo, y sin discriminar. Si yo tengo una amiga, hermano o lo que fuera, que de pronto me dijera que tuviera una infección de transmisión sexual, no pensar en que me va a contagiar, solo se contagia por relaciones sexuales. Y dentro de las relaciones sexuales, las parejas que tienen una de esas infecciones o que a veces uno tiene papiloma y el otro tiene, no sé, herpes, genital, pues ahí tendrán que ver porque después se pueden pasar las infecciones, ahora sí que compartir las infecciones, Sí. pero verlo desde esta parte de no discriminar, sino de la comprensión de no juzgar. A veces puede ser que era una esposa que tenía solo Claro. relaciones sexuales con su esposo y que de pronto ese esposo fue infiel, no vino a proteger a su esposa, o al revés, la esposa no protegió al esposo si ella venía de una relación con alguien sin saber que había infecciones, y entonces se va haciendo una cadena y esta parte de juzgar de eso le pasó a mi comadre por andar, no, no, no. No juzguemos porque además ahí están los hijos oyendo y el día que un hijo o una hija está pasando por algo que le lleva a cuestionarse sus valores, no te lo va a decir porque ya sabe que tiene una mamá perfecta, un Sí. papá intachable Sí. Claro. y que no me Qué van a difícil. comprender. Oye, Sí. y otra cosa respecto a la educación sexual, que es lo que venimos hablando, porque luego también pensamos de, no, es que si le hablo de eso va a empezar, se va a activar su vida sexual. Sí. Cuando eso es Va a querer buscar. es mentira, o sea, al contrario, entre más informados, o bueno, tú acláranos esta parte. Mira, sobre todo en países como Bélgica y Holanda, que lamentablemente de manera reciente ha también tenido retroceso, pero yo hasta la fecha mis mejores libros de educación sexual los traje de Bélgica, Holanda y Barcelona también, pero ya no hay esa calidad de libros que había hace 25 años que traje esos libros o los que tengo de los años 90, porque sí ha habido una represión más fuerte. Entonces, perdón, recuérdame tu pregunta, se me fue, perdón. Que si les das información, eso los ok. hará como, déjame Activar investigar. la vida Sí, sexual. bueno, en Holanda, por ejemplo, hubo una investigación que por muchos años sostuvo la misma estadística, que en el caso de los niños y niñas que tienen información, tienden a andar menos como en esta parte, llamémosle morbosa, de ver el sexo como que algo es sucio, sino que lo ven como de, ¿y de qué te ríes? No, es que vele las boobies. Bueno, pues son las boobies de esa persona. Si en lugar de estar riéndose, están como observadores y entendiendo que hay diversidad en pechos, penes, cuerpos, Claro. escotes, etcétera. Y que cuando va pasando el tiempo, son los chicos y chicas que postergan por más tiempo el inicio de la vida sexual. Y que cuando no lo postergan tanto, de todos modos, al igual que los que postergan, si tienen educación sexual, es con protección. Ok. Y yo digo,
Eso es maravilloso. La clave. No, es Porque, que esa es la clave. porque ¿qué sucede o qué ha sucedido a través de los años? Que empezábamos a tener relaciones sexuales sin protección. Y eso hacía que estuviéramos muy en riesgo y expuestos a muchas cosas. Por eso es que antes, que mi amiguita de 19 años ya salió embarazada, como si fuera rifa, ¿no? Sí. Y entonces, pues no salía embarazada, era que habían tenido relaciones y se habían embarazado, ¿no? ¿Y por qué? Pues, ¿por qué no te cuidaste? ¿A dónde iban a ir antes si las ciudades eran tan pequeñitas? Pues ibas con el ginecólogo que iba con al que iba tu mamá, tu tía, tu abuelita, y tú no ibas a ir con el doctor Pérez que veía a todas las señoras casadas. Sí, es que sí. Cuando tú tenías 14, 15, te morías 20 de pena, o sea, no le podías decir a tu mamá, no hay manera, o sea. Y vean cómo ha cambiado todo eso. Y ahorita hay ginecólogos y ginecólogas de adolescentes. Sí. Por eso cuando una mamá me dice con su hija de 17, haz de cuenta, y le voy a hablar al pediatra de mi niña y les digo, mira, ya desde que dices pediatra, por Dios. pero es que él es un gran experto, pues bueno, chécalo si tiene la capacidad de tener esa información que necesita tu hija, porque a lo mejor desde que llega le va a decir, a ver, nenita, ¿a qué vienes? Ya desde el ambiente en un consultorio de un pediatra. Hasta el adolescente no, va a sentir así. Ahí, sí, o sea, así es, y la paletita ahí. Se va a sentir atacada la adolescente. Sí, en cambio, cuando vas con alguien que es nueva en tu vida, una ginecóloga de adolescentes, entonces ves a la doctora y te dice, a ver, ¿qué te trae por aquí, jovencita? Sí, entonces ya es como... ya estás en otro nivel. Está interesado en mis temas, ¿no? Sí. Y ves aquí como una matriz ahí con este modelo que usan mucho los ginecólogos, y entonces por acá ves ahí como un óvulo y un espermatozoide, y entonces ves que el ambiente es diferente. Ya desde ahí te están diciendo, tú ya estás a otro nivel, no está la bombonera con los caramelos, está el ambiente de personas que ya están con cierto desarrollo, que no te están diciendo que ya tengas vida sexual, pero vida sexual activa en cuanto a las relaciones. Te están diciendo, estás aquí porque tú ya estás en otra etapa y hay que informarse y que hay que conocer y tienes que ir haciendo tu historia clínica, cuándo fue tu primera menstruación y por ejemplo, si hubo cáncer de mama en la familia, pues mira, cuando tú vayas a iniciar vida sexual y necesites un anticonceptivo, pues no eres candidata a esto, pero podrías ser candidata a esto, y a lo mejor la chava dice, ay no, yo no estoy haciendo nada de eso. No te lo estoy diciendo porque lo estás haciendo, sino como esta es una experiencia de prevención para que tú sepas que cuentas con este espacio, o por ejemplo yo que no soy médica, pero hasta en el espacio como psicológico les digo, y si tú no te sientes cómoda o cómodo con mi forma de trabajar, no te preocupes. Yo misma te puedo dar los datos de otros especialistas, hombres, mujeres. Aquí lo importante es que tú te sientas a gusto, que tú preguntes. ¿Por qué? Porque pues a la hora que los chavitos llegan a consulta te preguntan lo que no se atreven a preguntarle jamás a la mamá o al papá. Sí, porque luego somos bien regañones. Va a pasar, o sea, aunque nosotros tratemos de que nuestros hijos nos tengan toda la confianza, ser súper abiertos, que los mandamos a cursos, que los preparamos en esto. Yo creo que siempre va a haber algo que no le puedas decir a tu mamá, ¿no? Claro, o sea, estaría increíble, pero pues no, esa no es la realidad. Les voy a decir. Por eso los mandas con alguien. Claro, es que miren, Caro y Mónica, ¿qué hago yo? Ahorita traía yo una bolsita con unos materiales. Igual ayer que fueron sobre la menstruación, traje otros materiales. Y entonces hacen una pregunta, traigo el video, la diapositiva, el material. Ahora sí que parece lotería, ¿no? Entonces, una mamá, un papá, aunque sean médicos, no van a sacar el material que trae alguien que educa específicamente en sexualidad. Y que además pues he dado tantos cursos y a lo largo de diferentes generaciones que entonces pues el material que yo uso ahorita pues ni existía hace 37 años que empecé. Y entonces, ¿qué hacen? Incluso los chicos dicen, ¿y cómo es que traes tantas cosas? Que ni siquiera traigo tantas, pero les saco mucho provecho. Haz de cuenta, traigo una vagina de goma con la vulva,
¿Para qué la uso? De que es que cómo cabe un bebé. Saco la vagina y les digo, porque es elástica. Y entonces le abro hacia la vagina de goma y entonces uso para ejemplificar el parto. Pero entonces el pene, ¿hasta qué tamaño puede ser? Bueno, pues es que el pene no importa el tamaño porque la vagina tiene la capacidad de agrandarse si es un pene más grande. Se dice que es una cavidad virtual porque se va adaptando y entonces vean, si yo meto un dedo, por muy pequeñito que sea, las paredes de la vagina lo sienten. Pero que el uso del tampón, esa misma vulva la uso para el uso del tampón. La copa menstrual. Entonces, no es que traiga yo tanto material, sino que se va integrando para hablar de muchos temas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que los chicos sientan que traigo mucho material, pero más bien, por eso cuando dicen que nada más les sacó un material, les digo, un taller no se sostiene con nada más sacar el material. Sí. Para eso los llevas a una tienda de materiales o una sex shop, pero no te dicen la información que de manera didáctica dice un especialista en estos temas. Sí, ¿no? oye, como cuando ir al doctor, ¿no? Lo que decías, que tienen el material de la vagina, de la vagina. Pues es igual, tú como sexóloga tienes el material didáctico, que también eso, hay que quitarnos eso de la mente como papás. Trae una vagina de plástico, pues sí la trae, si no, ¿cómo va a enseñarles a los niños y a los adolescentes cómo funciona? Y que de pronto cuando me ha tocado para explicar cosas del condón en grupos que ya han tomado anteriormente, porque también depende, no es lo mismo el que está el grupo por primera vez a grupos que, por ejemplo, hay una escuela donde fui 30 años, o sea, imagínense, ya eran los hijos de los que tomaron los cursos hace 37 años, entonces ya era de veras que ellos mismos como papás decían, oye, es que eso no lo explicabas así, bueno, porque ni tenía la preparación hace 30 y tantos años. Entonces, los chicos tiene 15, 20 años que cuando saco un dildo para mostrar cómo se pone el condón de hombre, en algunos grupos dicen, traes un dildo. Y las mamás y papás dicen, ¿qué es un dildo? Sí. Porque creen que los hijos no saben nada. Y claro que saben. Claro que saben. Y todos tienen curiosidad, ¿estás de acuerdo? Sí, no se van platicando. Ay, es que el mío no, el mío está en la que tu hijo está muy adelantado, no. Está informado. Pero mira, si fueran matemáticas, si fueran matemáticas dicen, el hijo de Caro es más inteligente porque ya sabe sumar. Y el tuyo es mejor en el fútbol porque ya mete goles. Pero si en alguno de ustedes dijera, mi hijo me preguntó por dónde se metió el bebé en la panza, uy, no, es precoz. Es precoz. Sí, es precoz, exacto, esa es la respuesta. Y eso es esa no es la respuesta en realidad. Y de ahí dicen, ¿y de dónde viene la doble moral? De eso. Si es para matemáticas o para deportes, son mejor que los demás. Si pregunta de la menstruación a los 6 años es, no. Está mal, está muy adelantado. Algo está viendo en su casa, además el famoso... Siempre, algo y eso te pone muy nerviosa porque... ¿No? Oye, yo soy de un pueblo chiquito, hermoso, precioso, en los Altos de Jalisco, se llama Santa María. Saludos a los que me escuchan de allá. Bueno, entonces, pues cuando vivía allá en secundaria, pues llegó un día mi periodo, yo dije, ay, no hay toallas, voy a la tienda. Y estaba a 2 casas la tiendita, entonces llego y yo, hola, ¿me puede dar unas toallas? Sí, y las envolvió en periódico, y luego, el paquete, y luego lo metió en 2 bolsas negras para que nadie viera las toallas sanitarias. Y le digo a mi mamá, parece que fui a comprar estupefacientes. Sí, pero ve esta parte que pasaba con los condones. Había personas que no compraban condones. Por pena. Oye, a mí una vez me pasó. ¿Qué te pasó? Voy a ventanear a mi marido. Todavía no nos casábamos, creo, ni más. Entonces fuimos a la farmacia y me dice, compra los condones. Y la verdad, a mí sí me daba un poquito de pena comprar. Entonces como que traté así de que quedito, de que, ay, ¿me das unos condones? Y luego me grita... Oye, y la del pasillo, ¡el pasillo de los condones! Sí, no, espérate, me grita, ¿pero de qué tamaño? ¿Chicos o grandes? Y así fuertísimo. Y yo volteé a ver a Jade así como, pues, ¿de qué tamaño? Y ella solo se refería al qué tamaño de caja, o sea, no qué tamaño de pene. Y
extra grande, señora. El más grande que Más tenga. grande que tenga. Sí, entonces, pero digo, no era una niña. Yo creo que tendría 22 años. Ay, ya, no, la niña no. Pero sí estaba todo esto. O sea, de hecho me parece súper adelantada a tu tiempo porque hace 37 Sí. años que diste tu primer taller. Ah, sí. Supongo que ahí sí ha de haber sido como... Pero si ¿qué ahorita- creen que está más? No, ahorita está más complicado. Ah, sí. Yo sí creo, incluso eso les decía yo al grupo de hoy, les digo, miren, hay cosas que tienen que ver con el machismo, pero es comprensible en gente que nació en años Claro. de los no 30, sé. los 40, etcétera. El problema es que hoy en día estemos pensando como si fuera que no pasó la información científica que ha pasado por nuestras cabezas, que es lo que yo también me cuestiono. A ver, el abuso sexual, ¿cómo es posible que en México sigamos ocupando el primer lugar en el Ay, mundo? no, qué horror. Qué cañón. Con toda la información que hay. Pero ustedes lo están viendo, qué resistencia hay Sí. A la al tema información. de la educación, ¿sí? Sí. O por ejemplo dicen, pero ¿por qué hay tanto embarazo? Pues porque si tú no les quieres hablar, la lealtad va a ser hacia ti como mamá o papá. Si tú dices, es que Susanita está muy chica y es que mi hija no es así y es que mi hija es muy inocente y es que mi hija, al contrario, ella solo está concentrada en el estudio y ella no está Sí. pensando en eso. ¿Qué va a pasar si hoy se le presenta la oportunidad con su novio porque Esteban y ella se aman, se desean y van? Y él está igual que no sabe o no cree que haya que prevenir, Sí, ya valiste. ya valieron, Ujú. ¿sí? Y entonces, y no les hablan del consentimiento, y entonces, pues es que sí quería, pero después no quería, pero él me dijo que ya estábamos aquí y Ay, ni no modo. sabes a Y mí la eso prueba del cómo me da- amor. No, a mí eso me... Porque... Y yo platicaba ayer con una amiga que en nuestra generación, pues todavía no se hablaba tanto del consentimiento. Entonces, al final, muchas veces sí te dejabas convencer porque como... Era presión. Ándale, ay, que mira, que no pasa nada, y que yo te amo, y al final no querías, pero pues bueno, va. Sí, o Y era el yo- como, tú no me amas, ¿verdad? Ajá, y yo le decía a mi amiga, le digo, yo quiero que mi hija aprenda que si no quiere es no y punto. Así y estén no ahí. me vas a sacar, o sea, ya está aquí, no y punto. Y Ya, si, ya y estoy si en el... quieres, y si no, mira, Ajá, Kyle. pero nosotros no teníamos ese tipo de, ni de información, Ujú. ni de posibilidad, porque Claro. todavía en mi generación, tú eres mucho más chica que yo, pero todavía en mi generación era como, pues tú eres la mujer, sí, le tienes que decir que sí, eres linda, bla, 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 y yo por supuesto no quiero eso para mi hija. Ujú. Entonces sí es muy importante la información Claro, Oye, claro. y la Vicenta, educación. tenemos unas preguntas que nos hicieron. A ver. Mira, una de ellas dice, ¿qué hacer si mi hijo nos cacha a mi esposo y a mí en el acto? Uy, sí, ese es genial. ¿Eh? La mayoría es... Primero pongan seguro, pero bueno, ya sí pasa. Sí, O pero, váyanse a algún lugar. no, pues es que tendrían que marcar estos límites, como dice Mónica, de, a ver, no sé si el seguro o aunque no haya seguro, que toquen la puerta y sepan que si no le dijeron pasa, No no entras. puede pasar. Ujú. Y siempre digo, y aclaren, y si es una emergencia, sí toca Grita. varias veces y grita, porque sí tampoco podemos decirles, no me toques jamás. Si no porque me nunca molestes nunca. Sí. Sí, pues no puede ser así, tiene que ser como esta parte de qué otra cosa puede suceder. Entonces, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ya hablaba de que eso tiene un nombre y le llamó escena primaria. Vean, ¿cuántos años hace Freud? 100 y tantos años y ya le puso nombre. Entonces, lo primero, Freud se fue mucho por la parte de que los niños se erotizan y sí es cierto, hay una parte donde los niños pueden estar escuchando los sonidos, percibiendo los olores, ¿sí? Tantas experiencias, el mismo movimiento de la cama, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que los niños tengan sus espacios y los Ujú. adultos el de adultos. Entonces, si cachan a los papás,
uno o el otro los lleva a su recámara para que no se queden ahí con que están ahí encuerados y están en ciertos movimientos, y es así como te acompaño al cuarto, pero el otro o la otra alcanza a la pareja y le dice, oye, ¿qué pasó? Y no, ¿y qué estaban haciendo a las luchitas? No, pues estábamos abrazándonos como las parejas cuando se aman, ¿no? Y que muchos me dicen, hasta colegas, y deja de hablar tanto de que cuando se aman, esto es si se aman o no se aman. Bueno, yo trabajo con preescolar y primaria, ¿eh? Ya a los 10 años me dicen, pero no necesitan ser novios y no necesitan estar casados. Yo ya sé que eso lo van a descubrir solos, ¿no? Y por lo que escuchan, no necesariamente porque lo estén viviendo ellos. Y entonces les digo, hay que decirles, esto que estábamos haciendo papá y yo, mamá y yo, ¿sí? Estando los dos juntos, porque nada de tú, Mónica, tú ve, perdón, tú, Caro, ve y explícales, o tú, Mónica, tú tienes más facilidad para... No. Vamos los dos, aunque el otro se quede callado, pero vamos los dos. Y entonces esto es algo que hacemos las parejas. ¿Pero por qué estaban haciendo eso? Pues porque nos amamos. ¿Pero y por qué hacían ruidos? Bueno, porque estábamos emocionados. Pero ¿y eso por qué lo hacen? Porque es parte de lo que hacemos las parejas. Hacemos las parejas. Pero ¿y cada cuánto lo hacen? No, de eso no te vamos a platicar. Eso cada pareja elige, cada cuánto lo quiere hacer. Pero es que yo sentí miedo. ¿Por qué? ¿Qué te imaginaste? Que le estabas pegando a mi mamá, que mi mamá se estaba asfixiando, o sea, te dicen cosas. Sí. No sé si en la plática que les tocó a ustedes conté la anécdota de la niña del caballo. Sí. Fue genial esa niña de 7 años, pero lo más maravilloso fue que la mamá, en lugar de estar con una actitud de vergüenza en la sesión, cuando la niña dijo, yo ya vi cómo lo hacen mis papás, volteé a ver así discretamente a la mamá y la mamá, pero no así como de... No, sí pasó. Sí, ya. Y le digo, ¿y qué fue lo que viste? Y la niña así rápido se incorpora a dramatizar y dice, ¿has visto cómo montan caballo? O sea, ya desde que te dice eso, ya te está diciendo que vio mucho, ¿no? Sí, no vio demasiado. Sí, y la niña no dormía con los papás, pero le dolió no sé qué parte del cuerpo y se paró a pedir ayuda a sus papás. Y entonces dice, pues haz de cuenta como si montara caballo, mi mamá se montó encima de mi papá. Y yo, mira, ¿y qué pasó? Porque tienes que poner cara como de, tú estás más allá del bien y del mal. Claro, sí. Y entonces, ¿y qué viste? Entonces, haz de cuenta que fuera con el caballo, le hacía así, o sea, la niña para adelante y para atrás. No, Dios, pero... Lo que vio. Sí. Lo que vio. Y la mamá, no te creas que así como de no hallo dónde meterme, no, la mamá en su papel de mamá madura, que ya había explicado, que la niña tenía claro y que sabía que eso era algo muy privado. Y además que la niña entendió que no tenía por qué guardarlo como un secreto en la clase de educación sexual que estaba recibiendo en privado ella con su mamá, porque tampoco es que se paró en un salón de clases a decirlo. Y entonces dice, y entonces primero pensé que algo le dolía a mi mamá, pero no, porque me di cuenta que le gustaba. Y entonces... Bueno, observó bien. Observó bien, y además quiere decir que la mamá y el papá complementaron muy bien con lo que le hayan dicho. Y le digo, mira, pues ya entendiste que papá y mamá se aman. Eso te debe de hacer sentir muy feliz, que tienes unos papás que se aman, que se disfrutan, porque cuando las parejas ya no se aman, ya no quieren hacer esto, porque ya están muy enojados uno con el otro. Y en cambio tus papás se aman. Claro que por esto de que te dolía tu pierna, pues te tocó verlo, pero bueno, ya tus papás te explicaron que pues es algo muy privado y ya te sigues con que el embarazo y el parto y la cesárea y a lo que sigue, ¿no? Oye, retomando un poquito esto que mencionas de Freud, ¿qué pasa con muchas parejas ahora? Tenemos a nuestros hijos mucho tiempo en nuestro cuarto. Digo, yo lo tuve 6 meses a los 2, pero jamás en mi vida se me ocurrió, pero ni de broma, tener relaciones sexuales aunque los bebés estuvieran dormidos. Ahora, los míos se fueron temprano, se fueron a los 6 y a los 7 meses, pero sé que hay familias que los tienen 2, 3, 4 años. Y 10 años también. O 10 años o 15, o no sé. Qué fuerte. Pero, ¿qué pasa si esas familias
tienen relaciones sexuales aunque ellos crean que los niños están dormidos. Entonces Freud dice que sí alcanzan a percibir algo. Sí, hay otros autores que lo han profundizado más y que hablan precisamente de que a través de los sentidos como el olfato, los oídos, todo lo que es el movimiento en la cama, sí pueden los niños incluso erotizarse. Entonces, o que a veces se despiertan y muchas personas cuando son adultas lo cuentan de cómo se hacían dormidos y que escuchaban y veían lo que hacían sus papás. Híjole, qué fuerte. Entonces a mí me parece que sí hay que respetar el espacio de los niños y los niños el de los papás. Claro. A veces los niños cuando se dan cuenta de esto pueden quizá decir, y es que mis papás se pusieron a hacer esas cosas delante de mí. ¿Dónde estabas? En la cama de mis papás. No, tú te fuiste a meter a la cama, al espacio de tus papás y tus papás cometieron el error de no convencerte de que te fueras a tu espacio, porque también hay que ver esta parte de al niño lo han estado induciendo a que vaya a su cuarto y dice que no y que le da miedo y que duerme más calientito y todavía te dice la mamá o el papá, sí, es que su cuarto es muy frío. Les digo, pues ya aprenderá a dormir con 3 cobijas. Ya se irá adaptando su cuerpo. Sí, porque sí, algo van a resolver, porque si no te puedes pasar la vida entera. O muchas veces las mamás o el papá dice, pues lo que hemos hecho es que una semana se va a dormir ella a la cama con el niño y otra semana el papá. Yo digo, pues terminan separadas las parejas. Claro. Entonces sí creo que hay que buscar que cada uno tenga su espacio, que de pronto digan, hoy viernes, por ser fin de semana, vamos a hacer pijamada y vamos a ver una película aquí en la cama. Bien. Eso está rico, ¿no? Suena rico. Sí. A los niños les encanta. O hoy domingo nos vamos a bañar todos juntos. También puede ser muy agradable. Pero si entre semana no te da tiempo, pues también tienes que respetar tus ritmos, ¿no? Claro. ¿Ok? Sí. Mira, y otra, a ver. Muy interesante. Ahí va. Mi cuñado es gay y vive con su pareja. Mi hijo de 7 años empieza a preguntar por qué su tío vive con otro hombre. ¿Cómo y cuándo abordar el tema? Y adicional, tengo miedo que esto influya en él. Bueno, en primer lugar, lo más que puede pasar es que ese niño, a los mismos 7 que tiene ahorita, o 9, o 10, o 12 años, diga, ¿y yo cómo me puedo dar cuenta si yo voy a ser como mi tío Chucho? ¿Sí? Es lo más que puede pasar. O que el niño de pronto diga, a veces he pensado que yo voy a ser como mi tío Chucho. Y es, ¿por qué crees? Porque yo me he dado cuenta que me gustan más los niños, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque me gustaría ser como Carlos, que es muy bueno en el fútbol y muy popular. Ahí te está hablando más que de atracción física, como de admiración, ¿sí? Siempre pongo el ejemplo de Nicole Kidman, ¿no? Y digo, Nicole Kidman y yo no tenemos nada en común, pero yo veo anunciada película o serie de Nicole Kidman y yo enloquezco y quiero ver a Nicole Kidman. Me parece espectacular su trabajo, su físico, etcétera. Claro. Su disciplina es asombrosa. Y les digo, pero yo no tengo fantasías sexuales con Nicole Kidman. Yo no tengo pensamientos de deseo sexual hacia Nicole Kidman. Queda claro que es la admiración hacia Nicole Kidman. Igual hay que ayudar a los hijos y a las hijas a que puedan tener claro si es que admiran a alguien. O sea, a lo mejor alguien dice, yo quiero ser como Mónica, y es que me gustan sus cejas, y es que me gusta que ella siempre está así muy acomodadita. Y entonces dices, le ha de gustar Mónica. No, te está diciendo que le gustaría ser como Mónica. Y eso es muy diferente a que me gusta como mujer. Por eso cuando alguien dice, es que tengo una amiga que me gusta mucho, pero les gusta estar con ella, o entre hombres que se andan abrazando y dando palmaditas o que se dieron nalgaditas, porque como les encanta todavía a los hombres andar en esto. Sí, es increíble cómo andan haciendo estas cosas o que por atrás se mueven uno atrás del otro. Y que hombres. Y que les digo, oigan, no permitas, si tú no quieres, no lo hagas, además de que a una escuela no vienen a hacer algo así. Claro. Entonces, lo primero es decirle que no porque el tío sea gay, va a ser gay. Okay. Segundo, diferenciar qué es atracción de admiración y qué es atracción sexual. Después, ¿y qué pasaría si sí me gusta ser gay? A ver,
¿qué has notado? Bueno, es que me doy cuenta que no me gustan las niñas, que me caen gordas. Por ejemplo, hay una etapa entre los 9, 11 años de edad que les caen gordas. Sí. Y a los hombres, a las niñas les caen gordos a los hombres. Bueno, ahí es como una etapa. ¿Qué les digo? Pues mira, ya el tiempo dirá, no te preocupes. Ahorita te caen mal, pero bueno, a lo mejor después te va a caer bien, y te va a gustar alguna niña o algún niño. Ya veremos. Sí, pero es que yo quisiera saber ahorita si voy a ser gay o lesbiana. Pues a veces no se sabe hasta más tarde, ¿sí? Y entonces como que no lo tomen como ya te tengo que dar una respuesta de si soy o no soy, Okay. porque eso también pasa. A mí defíneme si eres o no eres. Cuando el niño te está invitando a que reflexionen, le orientes y como un poquito indagar de qué hace mi mamá o mi papá cuando yo lanzo esto. He contado muchas veces la anécdota de una mamá, estaba empezando la pandemia y la mamá llegó de la escuela con su hijo y ella estaba haciendo algo en la cocina y el hijo llegó y la apretó así de un lado y le dice, poniéndole la cabeza así más o menos a la altura del pecho y le dice, mami, yo ya sé que tú y mi papá me quieren mucho, 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 pero si yo fuera gay, ¿me seguirían queriendo igual? Y la mamá así como de, a ver, hijito, ya sabes, sueltas el cucharón y todo. ¿De qué Y está pasando? sí, le dice, a ver, hijo, claro que sí, tu papá y yo te vamos a querer siempre por encima de cualquier cosa. Fue todo. Hasta ahorita el chico no ha dicho que sea gay. Eso hace 5 años. Tenía... Y por ejemplo, esta señora le puede decir, pues sí, tu tío es gay, tiene un esposo, se aman. Sí. Ella, natural. Claro, y a mí también me van a gustar los hombres. No sabemos. Pues eso lo va descubriendo cada quien, mi amor. ¿A qué edad tú crees que ya pueden decir de verdad si son gays o lesbianas? Pues miren, yo conozco a muchísimas personas que te dicen que a los 5 o 7 años ya se daban cuenta, ¿sí? La gran mayoría te lo dice más hacia los 10, entre los 10 y 15 años se empiezan a dar cuenta. Pero siempre les insisto, ojo chicos, algunas personas tardamos más tiempo en que nos guste a alguien y le gustemos a alguien. Y en ese lapso pudiéramos sentir que entonces no me interesan o no les intereso a los hombres, en el caso de las mujeres, y que entonces empecemos con la duda de, ¿no será que a mí no me gustan los hombres sino las mujeres? Si no te gustan los hombres ni las mujeres, pues todavía no tienes interés en nadie. Ahora, si me dices que hay chicos que quieren contigo, que a ti no te gusta ninguno, pero que al contrario te gustan las niñas y que te gustaría pensar en besarlas y que soñaste que estaban abrazadas, bueno, ahí habría que revisar, pero es como muy diferente en cada uno de ellos, ¿no? Sí. Oye, y hay otra, bueno, este es un caso muy largo también, ¿verdad? Sí, acá está, dice. Ese estaba bueno. Hay un niño en el kinder en el que trabajo, tiene 4 años y ha estado haciendo canciones y dibujos con referencia a los órganos sexuales, pene y vulva. Parece que en su casa le han hablado mucho de este tema, pero ha comenzado a hacer chistes que no van con una sexualidad infantil. Estamos de acuerdo con que se conozcan los miembros como son y le hemos dicho que son partes privadas y que solo sus papás o los médicos autorizados pueden ver. ¿Cómo se debe hablar en estos casos? Bueno, en primer lugar, sí habría que hablar con ese papá y mamá como para ver qué tanto le han hablado. Voy a inventar, ¿sí? Vamos a pensar que fuera un papá o una mamá que tienen materiales como el que yo manejo. El dildo, la vagina, la vulva, etcétera, y libros médicos o de educación sexual muy explícitos y que a lo mejor el niño está como muy queriendo repetir lo que estuvo viendo con sus papás y a lo mejor es una parte como de querer replicar. A mí me ha tocado ver incluso hasta con 2 niñas, nada más me tocaron hace algún tiempo, de que tenían sus libros eróticos, de que hacían penes y vulvas, niñas de primaria, donde hablaban de cómo el hombre y la mujer un día van a tener relaciones sexuales y sienten placer, y ni habían visto pornografía ni nada, todo era pura fantasía sexual. Entonces, habría que hablar con los papás de este niño de kinder, porque dijiste kinder, Sí, ¿verdad? kinder. Y entonces ver cómo, de qué manera le han dicho, qué información le han dicho,
porque no es lo frecuente. No quiere decir que ese niño esté mal, pero hay que ver qué sentido tiene lo que él está haciendo. Recuerdo a un chavito como de unos 12, 14 años que dibujaba mujeres muy exuberantes, con la cintura muy pequeñita, pero unos pechos enormes, con unos pezones enormes, la vulva llena de mucho vello púbico, las caderas muy torneadas y abundantes, y los labios así, cuando todavía ni se usaban los labios tan prominentes, y era así como, y la mamá nada que ver con esos dibujos. Y después este chico lo que decía era que él fantaseaba con ser como esa mujer. O sea, él la dibujaba Nada y todos que ver. pensaban que era algo atractivo para él, sí, y pero él fantaseaba él con quería. hacer eso. Entonces, por eso, y eso es ese caso, no quiere decir que Wow. todos sean igual. Este niño a lo mejor es como, es que me gustó el libro que mis papás me enseñaron y quiero hacer yo también mi propio dibujo. Sí, puede ser que sea algo muy sencillo. Habría que investigar más y Claro. hablar con los papás. Claro, y además también decirle, aquí a la escuela no puedes venir a dibujar algo así, Claro. porque esto es algo muy privado, se habla en casa, porque como están las cosas ahorita, lo pueden empezar a estigmatizar. Y ya sabemos esa frase de, ¿qué estará viendo este niño en su Que le casa? Sí. hicieron. Y yo que digo, sí, es sí. terrible que estén manejando las cosas así en algunas Sí. familias. Y ¿no? como tú lo mencionas al final de cada taller, ¿no? Lo que le dices a los niños, esta plática se queda aquí, las dudas que tengas con un adulto de confianza, no le puedes comentar a otro niño que no haya tomado el taller, o sea, como estos límites muy claros que esta información es tuya y para ti. Así es, sí. Entonces, pues siempre preguntar como dónde lo escuchaste. A mí me quedó mucho la experiencia de que llevaba yo quizás unos 2 o 5 años en mi trabajo, cuando una niña de unos 10 años, 8 años me dijo, ¿qué es el aborto? Entonces yo no pregunté por qué lo preguntas. Y me fui a soltar todo un rollo de que había mujeres y parejas que no querían continuar con un embarazo, y empiezo a hablar del aborto. Temas fuertes, sí. Sí, como el de que interrumpen el embarazo propositivamente. Y la niña se me queda viendo de que no entendía qué estaba yo explicando, y me dice, es que mi mamá tuvo un aborto, pero ella sí quería al bebé. Y yo, Claro. Y tu Vicenta, mano, ya la regué. la regué. Sí, claro. Digo, mi hijita, qué pena, es que fíjate que no entendí bueno, no, ya va Sí. yo por dónde. Sí, Y sí. entonces reconocer que a veces podemos regarla y que hay que enderezarla, y le dije, en el caso de tu mami, ya me imagino que mal se sintió porque dices que ella sí quería su bebé. Pero lo que pasa es que yo entendí algo diferente, pero mira, para tu mami ha de haber sido muy doloroso, y ya te conectas con lo que la niña te quería preguntar y no con lo que entendiste. Pero sí, como que enderecemos en base a lo que ya la regamos, Sí. enderezar. Por ejemplo, hay mamás y papás que me dicen, es que mi niña andaba tocándose la vulva a veces y le dijimos tantas veces que nunca en la vida se volviera a tocar, que de pronto está haciendo la tarea y la vemos que se está tocando y se asusta. Y les digo, lo tienen que retomar y decirle, fíjate, Sofi, que una vez te dijimos, pero ya entendimos que no tenemos ningún derecho a negarte el que tú tienes necesidad de explorarte, solo que en tu cuarto, en tu baño. No nos quedemos con que ya la regué para el resto de la vida. Siempre hay manera de corregir. Claro, y pedir perdón. Además. Oye, Sí, y claro. me acaba de surgir una última duda. A ver. Bueno, seguramente va a haber más. Cuando dices exploración, que tienes derecho a explorarte, o sea, a masturbarse, o es una exploración de ver cómo funciona o cómo es. Claro. Pues ambas, ¿no? Bueno, ambas, porque mira, por ejemplo, en el caso de los niños es muy obvio, porque hasta para hacer pipí, pues agarran su pene. Y si lo van a enjabonar y enjuagar, pues ahí lo tienen enfrente. En el caso de las mujeres, pues es como, lávate ahí, te dicen, lávate abajo, lávate la colita, no te dejes jabón, pero nunca sabes cómo es, porque por ejemplo las orejas yo no me las veo, Claro. pero si me paro frente a un espejo ya veo cómo están las orejas, Ujú. ¿sí? O te puedes rascar hasta delante de ustedes, puedo hacer esto, ¿sí? Pero pues la vulva nunca la vemos si no la
exploramos y con un espejo. Hay la anécdota de una niña que estaba yo explicándole que tenía derecho a conocer su vulva, explorarla para que vea cómo se tiene que lavar sus labios de la vulva. Y entonces dice, yo ya hice esa tarea. La niña había tomado el espejo de la mamá, la puso en el piso porque no podía agarrarlo así y a la vez verlo, y entonces lo que hizo fue ponerlo en el piso, se agachó y se vio la vulva. Y entonces eso es explorarse, conocer visualmente. Pero a lo mejor dice, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Como mapa, ¿no? Así como señalando, que siempre digo, hay que propiciar que sea la propia niña o niño en su pene que se señale con su dedo, porque son zonas erógenas que sienten placer. Y si tú estás con, mira, y aquí, entonces claro, la estimulas y esa niña o niño está haciendo conciencia que mi mamá o mi papá me hacen cosquillitas. Si sientes que está pequeñita y hay que untarle la cremita y ves que hasta se ríe, le dices, sientes cosquillitas, pero bueno, te estoy poniendo tu cremita. Nadie más te tiene que hacer cosquillitas ahorita que eres una niña. Si siempre con esto, ahorita, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede con los niños y las niñas? Van aprendiendo este límite de lo que es la exploración visual, manual, el que, ay, qué rico se siente, ¿sí? Hay niños, mientras más chicos son más espontáneos y muy directos y es que yo siento rico, o por ejemplo, estoy hablando de algunos temas y veo cómo se meten la mano así, y veo cómo se están explorando, y les digo, a ver chicos, sus manitas, al frente, por favor, porque sí hay veces que hasta empiezo a ver que se balancean y que se están excitando más y más, y entonces es como frenar, y además a veces me doy cuenta, no porque yo me haya dado cuenta directamente, sino porque la niña o el niño de al lado empieza como a observar que algo está haciendo mi compañerito o compañerita. Y entonces nada más decirle que no es el espacio para hacerlo. Y cuando ves que te dice, y es que a mí me gusta rascarme porque siento rico, o es que cuando me froto, no sé, a veces toman así como las esquinitas de las mesitas o sillitas o los sillones, sí, pero no lo tienes que hacer con un objeto así, tú puedes tocarlo con tu mano. Ah, pero la estás llevando a que se explore con la mano. Pues preferible a que venga a montarse en cada esquina de algo, ¿sí? Claro, No sé, sí, pensemos que fue al pediatra y está parada ahí, frótase, y y es mejor decirle, esto no lo haces en esos espacios, pero tú con tu mano puedes tocar tu vulva, tu pene y sentir rico. ¿Y a qué edad se espera que empiece la masturbación como tal? Bueno, yo he tenido mamás y papás que consultan esto cuando sus hijos tienen 7, 8, 10 meses, ¿eh? No Ya. todos. O sea, ¿Meses? pero esta O sea, bebés. exploración... Que se Sí, yo mecen. sí he visto eso. Sí. O sea, ¿y eso se llama masturbación también? Sí, también se le llama Ok. masturbación porque el propósito es sentir placer. Ok. Sí, pero finalmente es una masturbación sin la conciencia, como en el caso de los de Claro. primaria o adolescentes que tienen muy claro, incluso a nivel de secundaria, que dicen, ¿hasta cuántas veces es normal masturbarse? Sí, pues sí, ya están en otra etapa. Claro, en cambio un niño de preescolar te dice, o niña, ¿por qué cuando me rasco o por qué cuando me estoy en la tinita siento rico? No te dice, ¿y cuántas veces es normal sentir rico en el día? No te lo dice. Pero a los 12 años es más común que lo digan. Y los de secundaria y prepa, por supuesto, te dicen, ¿es verdad que se acaba el semen o es verdad que te da cáncer si no te masturbas? O sea, ya hay un montón más de preguntas, ¿sí? Y de tabúes también, ¿no? Sí. Pues qué bendición tener sí. a alguien como tú que pueda aclarar todas esas dudas. Que nos enfoque y que nos Sí. ayude a dar un acompañamiento a las criaturas, porque sí está cañón. Sí, sigue siendo una madriza maternal, Sigue pero siendo. mejor hacerlo informados y con un experto en el tema, que ahora trajimos un experto en el tema. Gracias. Y darles herramientas a los niños. Sí, y saberlas usar, que las aprendan a usar. Sí. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. gracias, Gracias, por haber Vicenta. venido, ¿eh? Gracias. ¿Cómo
¿Cómo te pueden contactar por si algunas mamás quieren cursos o otra cosa? Yo directamente, de manera personal, contesto mi WhatsApp. 55 54 05 49 76. Ok, Muy y bien. si alguien lo quiere, nosotras lo tenemos, igual también nos lo pueden Y preguntar. también tienes Facebook e Sí. Instagram. Sí, así es, por ahí me encuentran. Sí, ahí se los mandamos en... Bueno, hoy no. El se día los que ponemos subamos ahí. el podcast, se Cuando los encuentren el ponemos. video, ahí va a estar el link de las redes sociales de Vicenta Hernández Haddad. Así es. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos Gracias. encantó tenerte. Sí, gracias, gracias. muchachas. Felicidades y mucho éxito. Gracias. 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 Listo. Oye, qué